el libro de Esther, uno de los últimos del Antiguo Testamento, y que habla de su protagonista, por supuesto, Esther, eh, quien fuera reina. Bueno, la historia comienza con la presentación del rey Asuero, que Asuero vendría a ser el nombre hebreo, porque en algunas Biblias está el nombre persa, que es Jerjes, o también Artajerjes, dependiendo de qué versión de la Biblia tenga usted, pero estamos hablando del mismo rey, quien gobernó en 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. O sea, es un tremendo reino. Vea un mapa, con su capital en Susa. Y el rey Asuero, en su tercer año de gobierno, hizo una fiesta de 180 días, algo tranqui. 180 días, una fiesta para todos sus gobernantes, sus generales y los demás gobernantes de las demás provincias. Después de estos 180 días, como si fuera poco, organizó una fiesta por 7 días más, pero ya para las demás personas. Y el séptimo día, cuando Asuero ya estaba un poco ebrio, por lo menos eso es lo que dicen las escrituras, cuando estaba contento por el vino, tuvo la idea de llamar o de mandar a llamar a la reina Basti para que todos los allí presentes vieran la belleza de la reina. Y Basti no se quiso presentar. No salen los motivos ni las razones, pero podríamos intuir que no se quiso prestar como para ser objeto de un montón de borrachos que iban a contemplar su belleza. La cosa es que el rey Asuero se molestó mucho, se enojó y le preguntó a sus asesores que, qué es lo que debía hacer en estos casos. Los asesores le dijeron que este asunto era más grave de lo que él pensaba, porque como se había negado a una orden del rey delante de todas las personas allí presentes, esto se iba a divulgar y las mujeres iban a saber de que ni siquiera la reina Basti obedecía a Asuero, por lo tanto, ellas tampoco iban a obedecer a sus maridos. Entonces, la determinación que tomaron fue que se dictó una ley que iba a ser enviado a todas las provincias en donde quedara establecido y por decreto de que los maridos debían ser el señor en sus casas. Es decir, que las esposas deberían señorear a sus maridos. Y esto fue estampado con el anillo del rey. El anillo del rey era como la firma, como el timbre que certificaba de que lo que estaba diciendo venía del mismísimo rey, el rey Asuero. Y además que ya la reina Basti fue destituida y se organizó una especie como de concurso de belleza, que consistía en que se tenían que salir a buscar vírgenes de buen parecer para presentarse ante el rey, y el rey iba a elegir quién iba a ser la sucesora de la destituida Basti. En el pueblo había un hombre que se llamaba Mardoqueo, que era descendiente de los judíos que fueron deportados de Babilonia y que era de la tribu de Benjamín. Él estaba al cuidado de Esther, bueno, Esther es el nombre persa y Adasa el nombre hebreo. Pero Esther
era hija de Abigail y quedó huérfana. Mardoqueo era un familiar, no, no queda muy claro si era como una especie de primo o tío lejano, pero sí era un pariente. Y fue quien la educó y le enseñó todos los modales y, bueno, le enseñó todas las cosas. Entonces, Mardoqueo llevó a Esther al palacio del rey para que participara como de esta especie de concurso que, que no era tan sencillo. O sea, todas las pretendientes o las postulantes a suceder a la reina Basti tenían que someterse a una muy particular tratamiento de belleza que consistía en 6 meses donde le enseñaban modales, cómo caminar, donde eran ungidas con perfumes, con aguas aromáticas, con diferentes tipos de tratamientos y 6 meses más de diferentes tipos de alimentación y otras cosas parecidas. Por lo tanto, era un año de preparación. En esto, mientras estaba en este proceso de preparación, Esther cayó en gracia de todos. Y al momento de llegar el día del concurso de belleza, bueno, Esther, cuando se presentó, fue la que el rey Asuero eligió, pero inmediatamente. En todo esto, porque fue un año de preparación, Mardoqueo estaba por ahí en el palacio del rey, observando y viendo cómo estaba, porque estaba muy preocupado por Esther. Y en todo este tiempo, Mardoqueo obtuvo un trabajo que era estar en la puerta ahí del palacio del rey. Y al estar ahí, Mardoqueo se enteró de pura casualidad de que unos eunucos estaban planificando un atentado contra el rey. Entonces Mardoqueo comunicó esta noticia, se investigó el asunto y se descubrió que efectivamente los eunucos estaban planificando un atentado contra el rey y fueron castigados con la pena máxima. En algunas versiones fueron condenados a la horca y en otras a la pica. Y esto fue anotado y registrado en las crónicas del rey. Bueno, había una persona que se llamaba Amán que fue ascendido, era el segundo ya después del rey Asuero, por lo tanto Amán tenía mucha autoridad y todas las personas en el palacio se arrodillaban ante él. Amán, muy orgulloso, estaba feliz de que todos se arrodillaran ante él, pero Mardoqueo no lo hacía. Mardoqueo no se arrodillaba frente a Amán. Y esto enfurecía, pero totalmente a Amán, no lo podía ver, no lo podía soportar, y era tanto que Amán le empezó como a meter cosas en la cabeza al rey Asuero. Le empezó a decir de que en el reino había un pueblo, que era el pueblo judío, que no, que era peligroso que fuera parte del reino, porque eran desobedientes y que podía ser perjudicial para los planes que tenía el rey. Bueno, el rey Asuero le creyó y, y le dijo, ¿qué podemos hacer? Entonces Amán le dice que dictaran un decreto en donde ordenaran matar a todos los judíos. Entonces se redactó este decreto, se selló con el anillo del rey y fue entregado esta comunicación a las 127 provincias. Cuando Mardoqueo se enteró de esto, lloró muy amargamente porque su pueblo
estaba condenado a la muerte. Y Esther también, por supuesto. Esther, que también era judía y estaban muy mal. Y en esto, bueno, Esther se estaba comunicando con Mardoqueo, pero se comunicaban a través de cartas. No se podían ver. Y Mardoqueo le decía que hablara con el rey, pero Esther le decía que no podía ir donde el rey porque hace mucho tiempo que no lo veía y nadie podía presentarse delante del rey sin que el rey lo llamara. Si alguien se presentaba frente al rey sin permiso, podía ser condenado a muerte, a menos de que el rey extendiera su cetro de oro. Bueno, en esta conversación de cartas de qué podemos hacer entre Mardoqueo y Esther, Mardoqueo le dice que tal vez esta fue la razón de por qué estás llamada a ser reina. Y Esther le responde a Mardoqueo de que le diga a todos los judíos de que ayunen y de que se iba a presentar delante del rey. Y que si su destino era la muerte, bueno, entonces muero, nada más. Así entonces, la reina Esther se presentó delante del rey sin que el rey la llamara, y el rey extendió su cetro de oro, en, o sea, diciendo que le perdonaba la vida. Y el rey Asuero le dice a Esther, ¿qué quieres, reina Esther? Te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino te daré. Y esta frase se vuelve a repetir en Mateo 6, cuando estaban en el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías estaba bailando, y Herodes le dice, ¿qué quieres que te dé? Hasta la mitad del reino te voy a dar. Y bueno, estamos hablando de que el rey Asuero era dueño o gobernaba desde la India hasta Etiopía. Por lo tanto, la mitad del reino, imagínense lo que era. Pero la reina Esther le dice que lo que ella quiere es que convocar al rey a un banquete que ella había preparado, un banquete al día siguiente, y que tenía que estar presente Amán. ¿Ya? Perfecto. Amán se fue muy contento porque había sido invitado a un banquete en presencia del rey Asuero y la reina Esther. Y ahí de nuevo ve a Mardoqueo y Mardoqueo, por supuesto, no se arrodilla frente a Amán y ya Amán está pero furioso. Así que llega a la casa, Amán llega a su casa y le cuenta a su esposa de que va a ser convidado a una cena, a un banquete con la reina Esther, invitado por ella misma, con el rey Asuero. Estaba muy contento por todos sus logros, pero que no los podía disfrutar porque estaba Mardoqueo ahí siempre por ahí, entonces no lo soportaba. Lo único que quería era deshacerse de Mardoqueo. Y la esposa de Amán le recomienda que, bueno, que lo mate, pues. Entonces, Mardoqueo, eh, bueno, estaba ahí en, ¿cierto? Como su trabajo de portero, y, y Amán ordenó a que se preparara una horca en algunas versiones, o que se afilara una pica en otras versiones, que estas eran preparadas para Mardoqueo. Entonces, aquella noche, el rey Asuero no podía dormir, no podía conciliar el sueño, así es que llamó a uno de sus eunucos, uno de sus guardias, a que le leyeran sus crónicas. Y en eso le empezó a leer y le leyeron esa parte que decía que
Mardoqueo descubrió que habían unos eunucos que querían atentar contra el rey y que gracias a que él dio el aviso, se pudo detener este complot. Y ahí el rey Asuero dice, ¿y a Mardoqueo con qué lo premiamos? ¿Qué le dimos por agradecimiento a que me haya salvado la vida en el fondo? Y bueno, ahí le dicen, no, la verdad que no, parece que con suerte le dimos las gracias. Ah, ya no, entonces a Mardoqueo hay que premiarlo, hay que hacerle algo. ¿Qué puede ser? Decía, ¿qué puede ser? Ah, voy a llamar a Amán para que me ayude. Entonces Amán llegó así y, y, y el rey Asuero le empieza a decir, oye Amán, cómo podemos glorificar a un hombre que se lo merece, que ha sido un aporte fundamental en este reino, que, que gracias a él yo estoy con vida? ¿De qué forma se lo podemos agradecer? Entonces, Amán pensaba que, que esos cumplidos o esa gloria eran como para él. Entonces, Amán pensó, dijo, bueno, ¿a quién más quiere glorificar que a mí? Ah, ya, entonces voy a inventar algo como para que, porque me lo van a dar a mí. Entonces Amán le dice a Suero, le dice, que, a este hombre que van a glorificar, que lo paseen en el mejor carruaje, que le pongan las ropas del rey, que hayan personas adelante y atrás, y que haya una multitud viéndolo, y que haya alguien adelante que diga, este es a quien el señor el rey Asuero, está agradecido y quiere complacer. Entonces a Suero le gustó esta idea y le dice, muy bien, Amán, entonces prepara todo eso para Mardoqueo y tú, Amán, vocifera todo lo toda la gracia que Mardoqueo se merece. Entonces, Amán no tuvo otra opción que prepararle el mejor caballo y el mejor carruaje a Mardoqueo, vestirlo con las ropas del rey y salir gritando y diciendo que el rey Asuero quiere la gracia y la gloria para Mardoqueo. Y toda la gente lo vio. Por lo tanto, Amán ya estaba pero totalmente furioso. Y así volvió otra vez a la casa, a su casa, y bueno, Amán le cuenta a su esposa de este terrible acontecimiento. Y ahí su esposa como que le advierte y le dice, ya no te metas con Mardoqueo, ya que este judío te puede traer problemas. Hay algo aquí hay algo que, hay algo que lo está protegiendo, algo que está congraciado con él. Y en eso llegan algunos guardias del rey para llamar a Amán, para recordarle que tenían que ir al banquete que había preparado la reina Esther. Entonces ya en el banquete, el rey le pregunta a Esther, ¿qué quieres, Esther? Te daré todo lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y Esther le dice que la única petición que ella quiere es que se detenga la matanza contra los judíos, que si el rey hubiera ordenado que se esclavizaran a los judíos, no habría hecho nada, que los dejara nomás, o sea, que hubiese sido a poco menos que un honor ser esclavo del rey, pero que perdone la vida. Y que como ella también era judía, ella iba a perecer, iba a perecer todo su pueblo y ella también. Entonces el rey se enojó y dijo, ¿y quién ha planeado esto? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Y ahí Esther le dice, Amán fue el que planificó esto
para que maten a todo mi pueblo y por supuesto a ella también, que es judía. Entonces ahí el rey Asuero se enfureció, salió del salón y no sabía qué hacer, estaba enfurecido. Y con esto Amán se dio cuenta de que podía recibir un castigo terrible. Por lo tanto, se inclinó frente a la reina Esther para suplicar por su vida. Y cuando el rey volvió, vio a Amán de rodillas frente a Esther, pensando que Amán quería como abusar de la reina. Entonces ahí dijo, no, esto ya no puede ser. Además, quieres abusar de la reina Esther en mi salón. Y ahí le pusieron una bolsa en la cabeza a Amán y lo condenaron a muerte, dependiendo de la versión que usted tenga, a la horca o a la pica. Entonces, después de esto, ya, bueno, eh, ascendieron a Mardoqueo y se decretó otra carta, se envió otra carta a las 127 provincias que contradicen es la primera orden. Más bien que la contradicen, está diciendo que los judíos tienen derecho a defenderse y que ya que no lo ataquen. Y aquí se dio vuelta la tortilla porque los judíos empezaron a destruir a todos sus enemigos y fueron los triunfadores. Entonces, los judíos se impusieron frente a todos los adversarios. De hecho, mataron también a todos los hijos de Amán, pero no tocaron sus pertenencias. Hay diferentes versiones de la Biblia. Entonces, aquí hay una versión que es la que está en casi todas, que es el libro de Esther con 10 capítulos, pero hay una versión extendida que es la versión griega, que es generalmente la que usa la Iglesia Católica, bueno, es la que usa la Iglesia Católica, y otras también, pero eh, vea cuál tiene usted. Generalmente la mayoría tiene el libro de Esther con 10 capítulos, pero hay otras que vienen con una versión extendida. Y bueno, el capítulo 10 hasta el versículo 3. De ahí para adelante, desde el capítulo 10 versículo 4 viene la versión extendida. Yo había leído esto varias veces, me gustaba mucho este libro de Esther, la historia. Mm, Me parecía muy entretenido. Y cuando supe que había una versión extendida, que existe la versión extendida, yo estaba bastante entusiasmado, estaba ansioso de ver cómo continuaba esta historia, qué es lo que sigue, qué pasa después, qué hay. Y yo, por supuesto, me leí desde el capítulo 1 y llegué hasta acá, hasta el capítulo 10 versículo 3 que es cuando termina, que, bueno, como les comentaba, Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero porque había sido ascendido. Los judíos lo consideraban un gran hombre, era amado por la multitud, y Mardoqueo procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la felicidad de toda su estirpe. Y aquí termina la versión, la tradicional, la que está en casi todas las Biblias, pero ahora ya del versículo cuarto ya viene la extensión. Y agárrense, porque el versículo que viene ahora es pero muy poderoso. Mardoqueo decía, todo esto proviene de Dios. Cuando yo leí esto fue una sensación de gracias por poner este versículo que en el fondo responde todas las cosas que estaban atrás, porque si tú tomas el libro de Esther, si lo sacas de la Biblia, queda como un libro como de la astucia, de la audacia del pueblo judío, pero no de Dios, que se supone que del, es de él que trata la compilación de la Biblia.
Por lo tanto, esta extensión es totalmente inspirada. Y luego viene el versículo siguiente, que también es muy poderoso, pero este mismo versículo también aclara, por ejemplo, de que Mardoqueo no se arrodillaba frente a Amán porque solamente honra a Dios, solamente se puede arrodillar ante Dios. También cuando, cuando Esther, cuando estaba en el concurso de belleza y caía en gracia de todos, era porque, eh, era porque era la elegida por Dios. Tenía el espíritu con ella, el espíritu que podía impactar a los demás. Y también cuando Mardoqueo le dice que tal vez, o sea, cuando estaba hablando con cartas con Esther para saber qué podían hacer para salvar al pueblo judío, cuando Mardoqueo le dice, tal vez por esta razón fuiste puesta en este lugar para ser reina, como diciendo, tal vez por esto Dios te puso en esta posición, para que salves al pueblo judío. Y el versículo siguiente, que es el capítulo 10 capítulo 10 versículo 5 nos dice lo siguiente. Yo recuerdo que tuve, yo recuerdo el sueño que tuve acerca de esto y no se ha omitido un solo detalle. Por lo tanto, Mardoqueo aquí está diciendo que él tuvo una revelación a través de un sueño. Bueno, eh, recordemos que Dios revela muchas cosas a través de los sueños. Ya sabemos, bueno, tenemos José en Egipto, Daniel, Zacarías, bueno, el mismo José de Nazaret, en fin. En el capítulo 11 nos pone como una orientación, como para que nos guiemos en el tiempo, pero es imprecisa. Nos dice el cuarto año del reinado de Ptolomeo y de Cleopatra, pero no nos dice qué Ptolomeo y qué Cleopatra, pero debe ser la primera, porque la dinastía de los Ptolomeo y Cleopatra era de que a todas las mujeres les ponían Cleopatra, Cleopatra primera, Cleopatra segunda, tercera, y a los que eran hombres, los que nacían hombres, Ptolomeo primero, segundo, tercero, y así. Por lo tanto, aquí como que tratan de orientarnos con el tiempo, pero nos dejan más o menos igual. Y bueno, esto aquí después sigue esta revelación de Mardoqueo, la revelación que tuvo y la explicación de diferentes cosas que ya habían ocurrido en la historia que les acabo de relatar, como para dar explicaciones también de la ayuda de Dios y de cómo había descubierto a los eunucos que estaban haciendo una maquinación para derrocar al rey, entre otras cosas y otros detalles que los invito a que lo lean. ¿Qué pasa con Esther? Porque aquí nuestra protagonista se nos había perdido. Bueno, la reina Esther, presa de una angustia mortal, también buscó refugio en Dios. Miren qué poderoso la primera aparición de la reina Esther en esta extensión del libro, en su primer versículo. Yo también, a mí me fascinó leer esto, o sea, fue un libro que no nombra a Dios y que después lo asocia o deja en claro que todo fue gracias a Dios. Y aquí les he expuesto los primeros tres versículos del capítulo 14 que habla de la reina Esther. Y dice que se despojó de sus vestidos lujosos, se puso ropa de aflicción y duelo, en lugar de los perfumes refinados, cubrió la cabeza de ceniza y basura. Miren esta parte. Mortificó su cuerpo duramente y dejó caer sus cabellos que antes complacían adornar. Mortificó su cuerpo, o sea, se autoflagelaba, como en la Edad Media cuando eh, se hacían como penitencias y se golpeaban con
con una correa, una varilla, un palo o algo, se pegaban en la espalda o se hacían autoflagelaciones, mortificaban su cuerpo como, como no como una especie de holocausto, pero sí como una especie como de un castigo. Y en el versículo tercero, oró al Señor: Dios mío, nuestro Señor, ven a socorrerme porque estoy sola. No tengo otra ayuda fuera de ti. Y de aquí para adelante sigue una hermosa oración de la reina Esther a Dios. En el capítulo 15, bueno, ahí está la carta que, que Mardoqueo se escribía con Esther. Y en el capítulo 16 está la carta una copia de la carta del segundo mandato que dio el rey Asuero o el rey Jerjes o Artajerjes para liberar a los judíos de la condena de su muerte. Y esto ha sido el libro de Esther con la versión extendida. Espero que se hayan entretenido y que, bueno, si no conocen la versión extendida, los invito a que la lean porque es algo que igual ayuda como a comprender lo que venía de antes, aunque bueno, ya que esté que sea parte de la Biblia, ya no tiene como para qué, o estaría como de más decir de que estas cosas vienen de Dios, porque si está en la Biblia es porque es la palabra de Dios. Eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día. A voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Pero tú conoces mis senderos, y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Me vuelvo a la derecha y miro, nadie me hace caso. No tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida. A ti grito, Señor, te digo.